días a todos. Antes de nada, y comienza el sprint al que nos vemos hoy sometidos. Muchas gracias a la organización del 23º Congreso por la invitación y especialmente en la figura de David Corbella, con el que tuve el contacto desde el primer momento. Bueno, todo esto de Kansai for Services empezó esta mañana. Igual que la mañana de muchos de vosotros, empezó al levantarse de la cama gracias al despertador. Ese sonido estruendoso que me sacó del sueño placentero en el que estaba y que me disturbó muchísimo y tuve que salir ahí a darle un manotazo a la mesita. La cosa mejoró un poco cuando me dio el agua caliente de la ducha un rato después y me hizo tener sensaciones mucho más placenteras que las que había tenido al despertar. Volvieron otra vez a estropearse cuando bajé a desayunar en el hotel y tomé la mala decisión de coger un par de periódicos y ver que el mundo seguía siendo tan sumamente indecente como era el día anterior. Y eso volvió a enojarme. Hablar con mi mujer antes de venir aquí volvió otra vez a relajarme. Venir en el taxi volvió otra vez a ponerme los pelos como escarpias. Vengo de una ciudad donde el tráfico se vive de una manera muy distinta a esta. Y ahora lo que siento es mucho placer por estar aquí con vosotros. ¿Qué cantidad de cosas me han pasado desde que me levanté hoy por la mañana? Y lo curioso es que la mayor parte de las decisiones que tuve que tomar y de las sensaciones que tuve no me di ni siquiera cuenta de que las había tomado. La reflexiono ahora en voz alta con vosotros. Es decir, más allá de nuestros sentidos parece que hay algo que está por detrás de nosotros funcionando y que nos hace interpretar adecuadamente el mundo y nos hace además adelantarnos a lo que el mundo nos pone por delante. Hoy quiero compartir esta escasa media hora en la que ha quedado la charla hablando fundamentalmente de emociones. Sí, son esas viejas conocidas que van con nosotros, llevan con nosotros toda la vida, a las que no renunciamos prácticamente en ninguna condición, pero que sin embargo hay que afirmar que sabemos muy poco sobre ellas, sabemos muy poco sobre cómo nos dominan y desde luego sabemos también muy poco acerca de algo que nos compete más en un foro como este, que es cómo pueden influenciar en nuestra relación con lo artificial, en nuestra relación con los objetos que están a nuestro alrededor, ¿no? Quizás algunos de vosotros os preguntéis, ¿pero qué demonios estamos haciendo hablando de emociones? Y este es un topic que no aparece nunca en los congresos de ingeniería gráfica. Aquí nos molestamos en hablar de dibujo, nos hablamos en hablar de dibujo técnico, de normativa, hacemos sesiones especiales acerca de cómo hay que formar a los chicos sobre todo esto. Hablamos de diseño también, evidentemente, pero las emociones desde luego no están entre los topics de este congreso. Yo quiero demostraros que más que nunca, en este momento, es un tópico indispensable, pero no solamente en nuestra disciplina, sino en otros muchísimos asuntos. Cuando uno está ahí donde estáis vosotros ahora mismo, supongo que lo que pretendéis de una charla como la que se da desde este lado de la mesa es no solamente contar experiencias bonitas de algo que nos pasó o de algo que hicimos, sino sacar lecciones de provecho para el futuro, ¿no? Y ese es el objetivo que me marco básicamente en esta conferencia, que parte fundamentalmente por hacer ver que esto que estamos haciendo está muy dentro de nuestra disciplina, aunque pueda parecer lo contrario, ¿no? Fue un señor que se llamaba Aristóteles el que nos dijo que había varias formas de acceder al conocimiento. La matemática, la filosofía acceden a lo más esencial, a eso que pone ahí episteme. La biología accede a lo artefactual, es decir, al fenómeno. Y después hay una serie de disciplinas que Aristóteles en su metafísica las considera privilegiadas, que son aquellas que tienen la capacidad de transformar. Dice él, fíjate, hay unas muy chachis que lo que hacen es cogen las ideas y las convierten en artefactos. Tan diferentes las vio que les dio un nombre distinto, las llamó tecné. Nuestra disciplina es una tecné. Hoy decimos que tiene carácter transversal, en versión moderna, pero Aristóteles lo hubiera llamado tecné. Es decir, un gran poder de transformación sobre conceptos, para vehiculizar ideas, para hacer que los conceptos se hagan visibles. Acabamos de tener una buena demostración acerca de ello, ¿no? Cuando hablamos a los alumnos en los primeros grados de expresión gráfica, una de las primeras cosas que les decimos es que les vamos a enseñar un lenguaje. Un lenguaje es esto, una vehiculización de una serie de conceptos para convertirse en artefactos, ¿no? Bien, hemos dado nuestro poder a disciplinas muy distintas. Esta capacidad de transformación se la hemos puesto al servicio de la matemática, se la hemos puesto al servicio de la física, se la hemos puesto al servicio de la música, se la hemos puesto al servicio de la astronomía, se la hemos puesto al servicio del diseño. Desde que hace 150 años la función diseño se escindió de la función de producción, que antes la tenía el artesano, digamos, en primera persona.
Pero tengo que confesaros que hay un ámbito en el cual todavía nuestra disciplina no ha eclosionado suficientemente y que es el ámbito de relación con lo humano. Las pocas veces que lo hemos hecho básicamente para ponernos al servicio de una idea de hombre subido en un pedestal que se cree, como nos previno Protágoras de Abdera, medida de todas las cosas. Y entonces dio lugar a una iconografía como la del hombre de Vitruvio de Leonardo o la del modulor de Le Corbusier que tenemos aquí. Pero en realidad ponerse en contacto con lo humano no solamente es ponerse al servicio de esto. Nuestra disciplina o una disciplina con capacidad de transformación como esta tiene muchísimas más posibilidades que van mucho más allá de ser una mera traductora de contenidos. Y además, todavía lo puede hacer mejor una disciplina como la expresión gráfica si se nutre de otras herramientas intelectuales como la del sincretismo. El sincretismo es eso que hacemos muchas veces cuando damos clases sin querer, que es la de conciliar dos doctrinas que son distintas para que de la unión nazca algo verdaderamente fructífero y nuevo, lo que llamamos un efecto sinergético. Se utiliza muchísimo el término en cultura y en arte, y ahí tenéis una demostración. Ese que veis ahí es San Jorge. Sí, San Jorge, el que tantas veces hemos ilustrado en la iconografía occidental, pero tamizado, convertido en héroe local por una cultura postcolombina. ¿Qué es lo que surge? Un nuevo arte. ¿De qué? Del sincretismo, de juntar dos cosas que aparentemente eran distintas, de juntar una cosa que se llamaba emoción con una cosa que se llamaba diseño. En los fértiles sincretismos, que heredan un poco esa idea del motor de la historia que había preconizado Hegel también, es donde encontramos un motor de cambio, siempre, y un motor de grandes ventajas. Y como decía Jorge Wagensberg, nunca agradeceremos lo suficiente a los organizadores del Congreso del año 2006 que nos hayan traído a Jorge a dar una conferencia en Sitges. Buscamos puntos de lo común entre lo que aparentemente era diverso. Y ya para acabar esta pequeña fase de reflexión, dejadme que os diga que esta disciplina lo que necesita son sincretismos. Cuando muchas veces nos invade este desánimo, hemos tenido una pequeña muestra en la ponencia anterior de somos una disciplina que no sabe a poco, somos una disciplina que parece que estamos en una segunda fila, en gran medida es porque a lo mejor hemos mirado mucho tiempo para nosotros mismos y no hemos mirado para otro montón de disciplinas que están ahí al lado nuestro y que están esperando que actuemos, ¿no? Y que están esperando enriquecerse y que están esperando ocasiones nuevas de desarrollo gracias al potencial de transformación y al lenguaje que utiliza nuestra disciplina, ¿no? Quede ahí un poco apuntado como idea de futuro. Queremos analizar lo que supone diseño y emoción, pero no puedo empezar por ahí. Necesito empezar analizando un poco qué es diseño y hombre. Es decir, qué relación existe entre todo eso, ¿no? Mirad, es curioso cómo las descripciones que hicieron sobre la naturaleza humana personajes como Aristóteles o como Platón siguen siendo hoy en día vigentes. Incluso aunque en su día estuvieran revestidas un poco del aura de lo mítico y a hoy las hayamos tamizado con el tamiz fino del conocimiento científico, siguen siendo válidas. Y una de las cosas que nos dijeron es, una de las características de la especie que tienes como hombre es que una vez que existes, quieres seguir existiendo. Te empeñas en seguir existiendo. Es lo que Aristóteles y después Cicerón llamaron el conatus. Te empeñas en seguir existiendo. Ese conatus ha tenido una fértil expresión a lo largo de la historia de la filosofía. Schopenhauer fue uno de los que mejor lo trató, ¿no? Ese conatus se establece en dos direcciones. La primera es la que os permite estar ahora sentados aquí con los ojos, espero que abiertos. Es decir, estáis vivos. Os late el corazón, el hipotálamo está regulando funciones básicas del funcionamiento de vuestro organismo, presión arterial, equilibrio sodio-potasio, etcétera, etcétera. Es decir, estáis vivos en lo físico. Pero hay otra dimensión del conatus, que es lo que llamamos la intencionalidad. El hecho de que seamos una especie súper curiosa, de que nunca nos conformamos con lo que tenemos y que nunca hay reto que no queramos superar. El que estemos permanentemente queriendo saltar a buscar dificultades nuevas, nuestra intencionalidad. Lo que los filósofos de finales del siglo XX llaman nuestra agencia. ¿Qué ocurre? En ese mecanismo, el hombre, movido por su intencionalidad, va conociendo cosas. Y por lo tanto nos pone, si lo queréis ver desde una visión evolucionista, en el ámbito de una gran capacidad de adaptación a nuestro medio. Es una herramienta que nos ha permitido distinguir como especie. Pero la naturaleza, señoras y señores, se cobra tributos permanentemente. Y el tributo que cobra por nuestras ganas de estar sabiendo todo el tiempo es que tenemos que decidir.
Es decir, que no vale todo lo que nos llega por los sentidos, sino que tenemos que discriminar. Y decidir es un proceso caro. Nos lo dicen muchas ciencias. Unas nos dicen que es caro porque, primero, es siempre limitado. No tienes tiempo para decidir, no tienes nunca toda la información disponible. Y además, una buena cura de humildad que nos dio Herbert Simon en su libro Models of Man, no tienes la capacidad. Los problemas muchas veces te superan, son demasiado complejos, muy interrelacionados y no llegas a entenderlos. Entonces, tranquilo, no puedes, no pasa nada. Y después, por otro lado, porque decidir supone un coste de oportunidad. Decidir A significa no decidir o no elegir B, y ya sabéis que B tiene un coste asociado también. Luego, por tanto, en esta situación, quizás lo que más llama la atención o lo que más pondríamos encima de la mesa es que si somos una especie que tiene que decidir, por favor, que lo hagamos siempre cabalmente, racionalmente, cogiendo un folio, trazando una línea por el medio, pros a la izquierda, contras a la derecha, función de utilidad, maximizar un beneficio, minimizar un coste y a decidir. ¿Vosotros creéis que lo hacemos así? ¿Qué más quisiéramos que hacerlo así? Ese es el problema, que no lo hacemos así. Y nos previene algo la literatura, porque hay muchas famosas distopías de la literatura que se engrandecen contándonos lo, comillas, bien, comillas, que se viviría en un mundo lleno de decisiones racionales. Hablo, por ejemplo, de alguno de los relatos de Philip Dick, o me viene a la cabeza el ordenador HAL 9000 de 2001 en la Universidad del Espacio, cuando en la parte final de la película no tuvo absolutamente ningún tipo de problema en cepillarse a toda la tripulación en pos de un objetivo racional. Por tanto, esto no pinta bien. Y el problema es que la moderna psicología nos dice, bájate del pedestal. No eres una especie que normalmente acostumbres a decidir con racionalidad, sino que normalmente utilizas una cosa que se llaman heurísticos, que son, por decirlo de alguna manera, estratagemas mentales que nos permiten sencillamente resolver problemas complejos en el día a día sin pararse mucho a evaluar, sencillamente con el afán de sobrevivir. Uno de los que más ha investigado en esto es el profesor Daniel Kahneman, que nos pone algunos ejemplos muy pintorescos de heurísticos. Solamente por citaros uno, habla de que muchas veces nos comportamos siguiendo el heurístico de representatividad, que es, digamos, preferimos el estereotipo frente a otra cosa. Si vosotros tenéis una vecina que se llama Ana, que vive en el quinto, y que la habéis visto crecer coincidiendo con ella en el ascensor, y sabéis por sus padres que estudia biología, y que ha estudiado biología 5 años, lo habéis visto con los libros, etcétera, etcétera. Cuando dentro de unos años la veis por el ascensor y un día va vestida con una bata blanca, está trabajando en un laboratorio de bioquímica o de biología. Y lo que ocurre es que, gracias al desarrollo de la I+D+I, está trabajando de charcutera en un supermercado. Pero tu heurístico, en base al estereotipo, te da una decisión sencillamente para poder seguir adelante. No es la mejor ni es la peor, sencillamente es tirar hacia adelante. Preferimos una media verdad, una mentira o una realidad inventada antes que gestionar incertidumbre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos analizando aquí? Pues que las decisiones están literalmente coaccionadas por completo por el proceso emocional. Son las emociones las que rigen ese proceso. En función de nuestro estado emocional, ese ámbito de decisión se modifica, pero de 0 a 100 o de 100 a 0. Cambia por completo. Eso nos lo dice la moderna psicología. Luego, por lo tanto, lejos de ser esas parientes pobres que parece que han estado siempre por ahí, la historia de la filosofía y de la ciencia nos lo confirma, de parientes pobres nada. Tienen una influencia vital sobre lo que Willem Dilthey denominó nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo y nuestra forma de transitar por el mundo. Según Daniel Kahneman, decidimos en base a 2 sistemas. Él los llama sistema 1 y sistema 2, pensar rápido, pensar despacio. La mayor parte del tiempo utilizas el sistema 1, es decir, empleas tu estado emocional para ir tomando decisiones. Y te equivocas un montón de veces, normalmente con consecuencias, bueno, pues triviales. Otras veces no. Y está el mundo lleno de malos ejemplos, ¿no? Sin embargo, cuando logramos de alguna manera frenar el impulso de nuestras emociones, entra a actuar el pensar despacio, o sistema 2, el sistema de la racionalidad. Ahí es donde Kahneman dice, por eso es tan fácil encontrarnos con dogmatismo y fanatismo, y es tan poco frecuente encontrarnos con pensamiento crítico, porque el primero se mueve por un sistema tipo 1 y el segundo se mueve por un sistema tipo 2.
Sabéis que las emociones no han sido nunca las niñas bonitas de la historia de la ciencia ni de la historia de la filosofía. Normalmente las hemos confinado a decir, buf, son esas cosas extrañas que de vez en cuando nos asaltan y que desde luego, por supuesto, no tienen nada que ver con lo racional. Nos hemos preocupado muchas veces de decir, no, perdón, la parte racional de nuestro cerebro no tiene nada que ver con eso que llamamos algo emocional. Está dentro de lo que MacLean llamó el sistema reptílico. Nuestro paleocórtex está al mismo nivel del sistema homeostático. Son una serie de cosas que están ahí y que salen en un momento descontroladas. Platón y Aristóteles nos dijeron, manejar las emociones es como lo que tiene que hacer la auriga cuando va en la viga, que tiene que estar controlando permanentemente los caballos. Hay un caballo afectivo y hay un caballo apetitivo. Y cuidado, que tenemos que embridar a los dos. Siempre con ese sentido negativo, como también lo vio después la escolástica, por cierto, un fértil sincretismo entre fe y razón, cuando dijo, al hombre le mueve la voluntad. ¿La voluntad de qué? De un camino de perfección hacia lo divino. ¿Quiénes son las emociones? Las piedras en el camino, los obstáculos que te van desviando de ese camino que quieres conseguir. Algunos han llegado incluso más allá, como Spinoza, y nos dicen, emociones no existen. No sé de qué me hablas de emociones. Y si hay algo que se parezca a las emociones, sí te puedo decir que lo único que harían sería demostrar que eres un ser imperfecto. Pero desde luego esos pensamientos confusos, como los llamó en la ética, no son nada más y nada menos que eso, estorbos que tienes en el camino. El siglo XX nos abrió una dimensión distinta, haciendo pasar las emociones del plano de lo privado al plano de lo social. Y como componentes fundamentales de nuestra existencia, Martin Heidegger nos dice que son claramente elementos de cohesión de nuestra existencia con el resto del mundo, aunque bueno, Heidegger, seguramente motivado por los años que le tocó vivir y por otras corrientes filosóficas del momento, decía que la única emoción verdaderamente humana era la angustia. Y el resto de las emociones que experimentamos, la alegría, el dolor, el odio, la tristeza, etcétera, etcétera, son emociones que él llama vehiculares, es decir, formas de llegar al conocimiento de los demás, pero no al conocimiento de uno mismo. Para el motivo de esta charla, es mucho más interesante la otra gran tendencia que abrió el siglo XX, que fue la de intentar demostrarnos de dónde demonios partía eso de las emociones. Es verdad que estaban ahí en la parte más oscura de nuestro cerebro y actuaban sin ningún control por nuestra parte. Bueno, pues personajes como Antonio Damasio, digamos icónico porque sus libros son de gran divulgación y por lo tanto ha hecho llegar este conocimiento a todo el mundo, tanto En busca de Spinoza como El error de Descartes, ya tienen títulos sugerentes de por sí, nos dice, no, mira, esto de las emociones no va así. Lo de las emociones son sencillamente una serie de cambios en tu patrón de comportamiento que se producen ante un determinado estímulo que activan dos cosas. La primera, la respuesta física, cambian cosas en tu respuesta física, sin duda, eso ya lo sabíamos, pero nos dice otra muy importante, también aquí y del paleocórtex nada de nada, activan centros en la fisiología cerebral que están tremendamente relacionados con nuestra función de más alto nivel. De hecho, activan gran parte de las neuronas que están en nuestra corteza prefrontal, que son las que se emplean precisamente para lo que se supone que es el razonamiento cognitivo. Luego, por tanto, nada de ser las parientes feas de esta película, ¿no? Pero es que además, el haber vivido con esta idea de las emociones tanto tiempo, lo que pasa es que nos ha hecho verlas fatal en cualquier contexto. ¿Me vais a decir a mí qué es lo que pensáis de una persona, amigo, familiar, pariente cercano, que le veis decidir siguiendo sus emociones? Le cae una bronca monumental. ¿Qué estás haciendo? Piénsalo bien. Era San Ignacio de Loyola el que decía en sus ejercicios, en tiempo de tribulación no toca mudanza, quédate quieto, deja que pase la emoción y actúa con racionalidad. ¿Qué pensamos de una persona que en un momento determinado, voy a utilizar la palabra que utilizamos, se derrumba y en un momento determinado deja salir sus emociones fuera? Pues que ha sacado lo más animal que tiene dentro. Y quizás es que a lo mejor estamos viendo las cosas al revés. Lo que realmente nos forma y nos condiciona como seres humanos es precisamente nuestras emociones y no esa parte racional de la que, como habéis visto, hacemos generalmente muy poco uso. Las emociones no solamente han estado fuera de nuestros sistemas de decisión consciente, como ya he dicho, sino que también están fuera de otros muchos lugares. ¿Cuántos de nosotros paráis a evaluar el impacto emocional de vuestros materiales o de vuestras clases de expresión gráfica? Porque lo tienen.
¿Cuántos de los que acuden a una escuela de arte o acuden a un conservatorio se les enseña a gestionar sus emociones tanto intra como extra, hacia adentro y hacia los demás? En general, las excusas que se ponen para esto es que es difícil captar esas emociones. Es cierto que son muy volubles, no sabemos muy bien qué causas las generan y también es difícil crear metodologías que las puedan medir o que las puedan seguir. Pero estamos recuperando un poco el papel fundamental que tienen las emociones en todo esto. Y frente a esa división tradicionalmente cognitiva en la que habíamos puesto el énfasis, hoy en día también le damos una importante vertiente en el plano social y, aunque suene un poco para ponernos en prevención, en el plano económico. En el plano cognitivo, poco más tengo que decir. Vuestras emociones regulan en gran medida vuestro comportamiento. Persona que controle vuestras emociones controlará vuestro comportamiento en gran medida. Y no solamente en cuanto a respuesta de tipo cognitivo, sino con los efectos físicos que provoca en el cuerpo, lo que los cognitivistas como Frege llaman el arousal y el appraisal, es decir, diversos efectos físicos que se producen. Pero después también hay gente que nos dice, pero espera un momento, también tiene mucho que ver entonces con lo social. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que las emociones lo que hacen es modular comportamientos y la sociedad la podemos entender como un conjunto de comportamientos formalizado, ficticios o no, no voy a traer a Bergen y Luckmann aquí, pero pueden ser ficticios o no, pero son patrones de comportamiento así, las emociones influyen en las relaciones sociales. Alguien tampoco, vamos a llamarlo emocional, como Jean-Paul Sartre, dijo que eran claves en nuestro entramado social. Y algunos, como Clifford Geertz, que tenemos aquí en la imagen, dicen: hemos pasado 250 años escribiendo la historia de la humanidad por nuestra racionalidad, por los hechos, por las causas, por los efectos, apelando al principio de razón suficiente. Y Clifford Geertz dice, a ver quién se atreve a contar la verdadera historia de la humanidad, que fue la historia de las emociones que dieron lugar a esos comportamientos. Y sublima las emociones al ámbito de ideas o de artefactos culturales al mismo nivel que puede tener una idea, ¿no? Esta relación se produce en un contexto económico. No lo podemos evitar hoy en día. Las grandes multinacionales lo saben. Lo saben. Eso involucra un oficio, involucra beneficio, involucra consumo, involucra que hay cosas como los estilos de vida, los patrones de comportamiento que se ponen en marcha en el medio económico y donde hay algunas personas que ya han visto la visión deshonesta del lenguaje emocional, que es propeler al consumo de forma totalmente inconsciente. Ahora hablaremos un poquito más de esta cuestión. En realidad, lo que no podemos desterrar es la idea de que efectivamente existe una comunicación emocional entre los objetos y las personas. Pero, cuidado, es como una especie de caja de Pandora si la abrimos, en el sentido de que abrirla, en gran medida puede decir: has encontrado el camino para que nuestra artificialidad esté en completa sintonía con lo humano. Fantástico. Pero también hemos abierto el camino a decir: espera, que voy a poner todo mi engaño de manifiesto para que seas capaz de adquirir productos y servicios que ni necesitas ni te crees, pero que te voy a convencer de que son lo que necesitas en este momento, ¿no? Por tanto, la cosa tiene un cierto atisbo de ser peligrosa. Pero sí es cierto que los objetos, esto no es nuevo, lo dice la teoría del diseño desde hace muchísimo tiempo, establecen un diálogo con las personas. Es Dick Buchanan, por ejemplo, en uno de los artículos, bajo mi punto de vista, fundacionales en Design Studies, el que nos dice, es más, establecen un verdadero discurso con su retórica, al estilo del que hace Quintiliano en la Instituto de Oratoria, exactamente igual, con su exordio, con sus partes, con sus conclusiones, igual. Solo que, bueno, no solemos estar entrenados mucho para verlo, ¿no? De igual manera que Quintiliano nos habla de que ese discurso apela a tres, digamos, está multiplexado, yendo al canal ingenieril, es decir, es un canal que tiene tres señales: la señal que apela a lo racional, que llamamos el logos, la señal que apela a la valía del que lo está comunicando, el ethos, y la señal que apela a lo emocional, el pathos. Pues también las emociones o la comunicación entre objetos y usuarios se establece multiplexada, es decir, en tres canales distintos. Una dimensión instrumental, es decir, que tiene relación con el desempeño de ese objeto, de ese servicio.
Una dimensión estética, que es la que apela a nuestros sentidos, y una dimensión simbólica, que es aquella que traslada si ese objeto está en consonancia con los usos sociales que se desarrollan en un momento determinado. Más común que esa catalogación de Pierre Desmet, una mucho más conocida es la de Donald Norman, supongo que en gran parte porque alguno de sus libros se ha convertido en un auténtico bestseller, como el de diseño emocional, y nos dice esos mismos 3 canales enunciados de una manera todavía más visible. El canal más básico es el canal visceral. Qué mal suena una cosa así. El canal visceral significa pasar delante de un escaparate, ver un objeto y que aquí aparezca una cosa que dice «lo quiero» antes de «¿para qué vale?» o «¿cuánto cuesta?» ¿Os dais cuenta del poder que tiene eso? Mal empleado, sobre todo. Después hay un segundo nivel, es el nivel conductual, que sí ya tiene que ver más con la experiencia del usuario, si el objeto cumple las expectativas, si las cumple adecuadamente, si hace bien su desempeño, si es un objeto fácil de usar, etcétera, etcétera. Y después hay un tercer nivel que Norman llama nivel reflexivo, y que es la adecuación que tiene con mis valores en la sociedad en la que estamos. Norman dice, los 2 primeros suceden en el ahora, mientras que el reflexivo emerge de su presente y se comunica con pasado y se comunica con futuro. Pero una cosa, no estaremos dándole vueltas a una cosa muy antigua, porque ya nos dijeron que las cosas comunicaban y el que hay que hacer objetos que, digamos, propendan hacia el placer no es una cosa de ahora, hace muchísimos años que se dice. Hay algunos que dicen, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia del diseño es que en algunos momentos se nos ha olvidado eso un poco, quizás, como por ejemplo en la escuela de Ulm, los diseñadores racionalistas pusieron delante a lo mejor el conflicto forma-función y digamos que la emoción se queda un poco por debajo. Aunque bueno, esto es también muy opinable porque todos ellos tenían muy claro que los objetos tenían que estimular un determinado placer, ¿no? Lo que sí es cierto es que sea de una manera o sea de otra cosa, como dice Kochtnikova, estamos viviendo una emocionología, es decir, estamos fascinados por lo emocional. Nos parece que son esas gotitas mágicas que podemos echar al guiso y a partir de ahí el guiso se convierte en algo excelente. Y quizás lo que estemos haciendo es hablar de algo muy antiguo y que hace mucho tiempo que manejamos, ¿no? Quizás, como dice la literatura ampliamente, lo que está ocurriendo es que no hemos sido todavía capaces de estudiar lo emocional desligado de los patrones de nuestra sociedad actual, que es una sociedad hedonista, que es una sociedad donde prima el relativismo cultural, que es una sociedad, como bien describe Vargas Llosa, una sociedad del espectáculo, donde prima un poco lo frívolo y donde quizás no sea muy honesta las capacidades que le damos al diseño emocional. Pero, desde luego, lejos de promover esa visión, lo que yo aquí vengo a comunicar es que tenemos la capacidad de poder establecer un diálogo nuevo entre nuestra disciplina y otras en fértiles sincretismos donde la emoción se convierta en un parámetro fundamental. Y ya para ir finalizando, uno de los problemas que también tenemos, aparte de esta honestidad acerca del uso de lo emocional, es también, ¿pero realmente somos capaces de captar lo emocional? Es decir, ¿realmente puede haber mecanismos que lo permitan captar? Bueno, uno de los más populares es el que puso en marcha Mitsuo Nagamachi, que además ahí lo vemos en nuestro seminario de trabajo en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, cuando tuvimos la posibilidad de ser honrados con su visita en septiembre del año 2009. Un sistema donde, digamos, lo que hace de forma muy sencilla es capta el kansei, es decir, los sentimientos, las emociones que despierta un determinado objeto mediante una determinada estimulación y la correlaciona con un espacio que llamamos de propiedades. Esa correlación se hace fundamentalmente a nivel estadístico. Y esa correlación se lleva a través de una forma de activación que se llama diferencial semántico. Es decir, a las personas a las cuales se quiere medir su estado emocional se le someten a una serie de fotografías, normalmente, que están relacionadas con ese objeto y mediante unas escalas graduadas, bueno, pues hace unas evaluaciones supuestamente emocionales de todo esto, ¿no? El problema de la ingeniería Kansei es que ha tenido mucho éxito en el diseño de productos de consumo, telefonía móvil. Este MACTA es un ejemplo paradigmático del empleo de la ingeniería Kansei en el diseño, pero lo que nos quedaba la duda es de si realmente la ingeniería Kansei apela a toda esa explicación de la radiación de información que están dándonos los objetos y los servicios cuando nos ponemos en contacto con ellos, ¿no? Especialmente cuando nos enfrentamos a estas cosas, cuando nos enfrentamos a la semiótica y cuando nos enfrentamos a que alguien nos diga que eso no es una pipa.
y que, por lo tanto, eso nos suscite cuestiones acerca de lo que supone ser un signo y que los signos tienen un significante y tienen significados y los significados varían y varían en función del contexto y varían en función de nuestra condición emocional. ¿Es tan fácil todo esto? La ingeniería Kansei, digamos, lo resuelve con unos formularios y, digamos, suponiendo que esa relación es más o menos constante en el tiempo, ¿no? ¿Qué nuevos caminos se abren? Bueno, los caminos que se abren básicamente son se abren en muchas direcciones. Algunos quieren buscar un poco la relación emocional permanente en el tiempo, difícil en una sociedad en la que la obsolescencia programada la tenemos por bandera. Pero bueno, ahí está el intento. Y otros lo que intentamos un poco es redefinir esto desde el marco de la experiencia. Es decir, las cosas no son tan sencillas como una comunicación entre un objeto y un usuario. En una verdadera experiencia de uso hay más agentes que participan, hay más relaciones que se establecen y no es sencillo ni adecuado, sobre todo desde el punto de vista emocional, dejarlas de lado, ¿no? Luego, por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es partir del concepto de la experiencia y, por otro lado, tener muy presente una cosa que nos recomienda Karl Popper en La miseria del historicismo, que es: no se te ocurra pensar que la innovación radical es el camino. Mira primero lo que hay a tu alrededor e intenta mejorarlo. No quieras redescubrir siempre la rueda, sino... ¿La ingeniería Kansei da un cierto efecto positivo sobre productos de consumo? Sí. Pues entonces, ¿qué hicimos? En vez de diseñar una metodología nueva Kansei, lo que hicimos fue partir de este Kansei tradicional y convertirlo en un nuevo Kansei basado en 4 grandes apartados con los que finalizo, que son, en primer lugar, si quieres tener en cuenta todos esos agentes y todas esas relaciones, tienes que ir ahí arriba a encontrarlas. Tienes que ir al ámbito de lo esencial, al ámbito de lo epistemológico, trazarlas y definirlas bien con ayuda de alguna herramienta, mapas mentales, pensamiento sistémico o lo que quieras. En segundo lugar, yo no me puedo conformar con que mi estado de activación emocional se consiga solo con una fotografía, porque lo que estáis sintiendo vosotros ahora es frescor en la piel, es el chapoteo del agua. Eso es lo que estáis viendo. No estáis viendo una imagen. Estáis viendo las ganas que tenéis de salir corriendo a la piscina a disfrutarlo en primera persona. Luego, por tanto, el despliegue emocional que se produce va mucho más allá de lo visual y, por lo tanto, es necesario darle esa segunda dimensión. Relaciones más complejas significa que habrá que investigar cosas más profundas. Luego, por lo tanto, esa herramienta de los diferenciales semánticos le hemos dado una vuelta de tuerca para que sea capaz de captar en toda su esencia esos distintos estados emocionales que se producen en todas las relaciones. Y si al final de lo que se trata es de hacer una correlación entre un estado emocional y unas determinadas propiedades, esto se nos queda también un poco corto y especialmente un poco deshonesto si acurrimos solamente a la estadística. Necesitamos algo más que estadística. Necesitamos psicología detrás de todo esto. Luego, por lo tanto, estamos investigando con nuevas herramientas de correlación basadas en herramientas de soft computing tipo conjuntos dispersos o redes neuronales que nos están dando una respuesta más inteligente a esa relación, ¿no? Bueno, todo esto es un work in progress, lo estamos haciendo con un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Gijón y el Instituto Universitario de Tecnología Industrial que hemos llamado Emociudad, que fue una petición directa que nos hizo el Ayuntamiento de Gijón, muy alineado con este nuevo paradigma de las Smart Cities, y nos dijo: yo quiero saber qué piensa mi gente de la ciudad, no lo que dicen las encuestas, sino lo que piensa de verdad. Y nosotros le dijimos: siéntate con nosotros que tenemos una herramienta que te puede ayudar. Porque las emociones no se escriben en un papel, las emociones se sienten. Entonces pusimos en marcha Kansei for Services con este nuevo sistema. Tomamos con una toma de datos grande que hicimos en un evento que se celebra todos los años en Gijón, una feria de muestras durante el mes de agosto. Este es el stand del ayuntamiento donde hacíamos esa toma de muestras con unos iPads, etcétera, etcétera. Y estamos precisamente ahora planteando una epistemología de lo que supone la relación entre el ciudadano y el usuario y la ciudad. Llevamos a cabo una estimulación más compleja, no solamente referida a las imágenes, sino en movimiento, con otros canales de comunicación, audio, etcétera, etcétera. Y ahora estamos precisamente en la fase de análisis y espero tener la oportunidad de comentarlo en los próximos foros en los que tengamos la ocasión de vernos, ¿no? Bueno, ha sido un recorrido, yo creo que on time, básicamente, just on time. Y me gustaría unas conclusiones muy rápidas. Primero, tratadlas bien.
tratadlas bien a vuestras emociones. Son mucho más importantes de lo que creen. Posiblemente digan mucho más de vuestra racionalidad de lo que aparentemente es así. Segunda gran conclusión. Estudiar las relaciones emocionales entre un objeto y un usuario siempre tiene este pequeño defecto. El usuario, objeto activo o elemento activo, y el objeto, cosa pasiva. No, hay que meter esto todo en una experiencia más vital porque se produce una auténtica colaboración entre las cosas. No es tan direccional como hemos pensado, ¿no? Mira, la verdad es que os confieso que yo no sé dónde llegará esto. Posiblemente el estudio detallado de lo emocional a lo mejor no nos lleva a nada, en el sentido de que sea difícil, como así lo parece, establecer patrones de comportamiento que podamos ligar expresamente con comportamientos emocionales y con características de producto. Posiblemente haya tanta casuística que nunca lo lleguemos a conseguir. Pero os tengo que confesar una cosa para acabar. Lo tremendamente feliz que se siente mi equipo y nosotros hablando y trabajando sobre emociones, porque si recordáis el comienzo de la charla, os hablé del gran poder transformador que creo que tiene nuestra disciplina, esa dinamis que habíamos enunciado en su momento. Y resulta que me he ido dando cuenta a medida que pasaba el tiempo que efectivamente eso también le ocurre a las emociones, ese poder transformador, ese poder comunicador. Y un día te levantas de la cama y dices tú, es como si hubiéramos hablado siempre con esos parientes lejanos que hace mucho que no conoces, pero que estaban ahí. Y resulta muy estimulante trabajar sobre ellas. De todas maneras, sí es cierto que son muchos años de disciplinas separadas y estoy de acuerdo con vosotros en que los sincretismos hay que fundirlos con calma, hay que restañarlos poco a poco y quizás las circunstancias del mundo actual tan exigentes nos lo pidan. O sea que el camino tiene pinta de ser complejo, pero cuando aparece el camino complejo, de quien hay que acordarse es de Dick Feynman, del fantástico Premio Nobel de Física en el año 1965, que nos dijo una cosa que nuestro equipo de trabajo se repite muchas veces. Ya te vais a entender por qué. Y dijo lo siguiente: cuando te levantas de la cama, o lo que mejor dicho te mueve a levantarte de la cama todos los días, no es la satisfacción por haber encontrado el objetivo. Es la esperanza de que está ahí y que todavía no lo has encontrado y te queda mucho camino por recorrer. Y precisamente aquí, todos los que estamos ahora presentes, que somos los que día a día hacemos camino, lo único que os pido para vosotros y para nosotros es que sea lo que nos dijo Constantín Cavafis en el viaje a Ítaca, que sea un camino largo, que sea un camino rico y sobre todo para nosotros lleno de experiencias y de conocimiento. Muchísimas gracias por vuestra atención.